Hola a todos, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby. Espero que les guste y se suscriban a mi canal. Hoy en esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer a crochet o con ganchillo esta linda mantita. Se puede tejer para niños y para niñas, se puede hacer más grande o más pequeña. También se puede tejer con cualquier gancho, con cualquier tipo de lana. Es un punto muy versátil y muy bonito y fácil de tejer, así es que espero que les guste. Pues bueno, comencemos con el paso a paso, pero antes no se les olvide suscribirse a mi canal, activar la campanilla de notificaciones y si les gustó este video, por favor déjenme su like. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, para hacer esta mantita voy a usar este gancho de 5.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de 3 milímetros. Ahora ustedes pueden usar cualquier tipo de lana, bien sea más gruesa o más delgada, con cualquier número de gancho. Aquí yo voy a usar este color rosa y lo primero que vamos a hacer es hacer una cadena. El múltiplo de su cadena tiene que ser múltiplos de 6 más 1. Para empezar, como les digo, tengo 145 cadenas. El múltiplo una vez más es de 6 más 1. Bueno, aquí en la segunda cadena después del gancho, 1, 2, voy a hacer un punto bajo en la siguiente cadena y así voy a continuar para esta primera vuelta, nada más haciendo puntos bajos. Así fácil esta primera vuelta. Nada más van a hacer un punto bajo por cada una de las cadenas y al final de esta primera vuelta vamos a tener un total de 144 puntos bajos. Continúen y nos vemos al final. Estoy al final de esta primera vuelta y tengo un total de 144 puntos bajos. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. Ahora en el tercer punto bajo, 1, 2, 3, voy a hacer un abanico. Cada uno de los abanicos va a consistir de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahora me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto bajo voy a hacer un punto bajo. Me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto bajo un abanico. Esto es todo lo que voy a hacer para esta segunda vuelta. Así van a continuar ustedes. Un abanico, un punto bajo, un abanico, punto bajo. Otra vez más, me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto bajo voy a hacer un punto bajo. Una vez más, me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto bajo voy a hacer un abanico. Me salto 1, 2 y en el tercer punto bajo un punto bajo. Y ahí está, así es como ustedes van a continuar para el resto de esta segunda vuelta. Continúen y nos vemos al final. Estoy al final de esta segunda vuelta. En esta vuelta hemos hecho estos abanicos separados de un punto bajo. Tengo un total de 24 abanicos. Ahora para terminar aquí al final, en este último punto bajo voy a hacer un punto alto. Y así termino esta segunda vuelta. Para la vuelta número 3 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora, este punto consiste de repetir 2 vueltas, así es que esta vuelta número 3 es una de las vueltas que ustedes van a repetir. Así es que miren, aquí tenemos el primer abanico, tenemos 4 puntos altos. En los primeros 2 puntos altos vamos a trabajar un punto alto en realce por frente en cada uno. Adentro del espacio de la cadena van a ser un punto V, un punto alto, una cadena, un punto alto. Y los últimos 2 puntos altos de este mismo abanico van a ser un punto alto en realce por frente. Ahí está, así es como ustedes van a trabajar cada uno de los abanicos que hicimos en la vuelta anterior. Ahora, una vez más tenemos el siguiente abanico. En los primeros 2 puntos altos hacemos un punto alto en realce por frente en cada uno. Adentro del espacio de la cadena de este mismo abanico hacemos un punto V. Cada uno de los puntos V, ya saben, es un punto alto, cadena, punto alto. Y terminamos con 2 puntos altos en realce por frente.
Otra vez más se los voy a enseñar. Tenemos el tercer abanico. En los primeros 2 puntos altos hacemos un punto alto en realce por frente en cada uno. Adentro del espacio de cadena del abanico hacemos un punto V y terminamos haciendo 2 puntos altos en realce por frente. Y esto es todo lo que ustedes van a hacer para esta vuelta número 3. Así es como se mira por el lado de atrás y este es el lado del frente. Miren qué lindo está. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta tercera vuelta y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta. En esta vuelta hemos hecho los puntos altos en realce por frente. Miren, ahí están. Ahora aquí para terminar esta tercera vuelta nos vamos a ir aquí en la segunda cadena y vamos a hacer un punto alto. Ahí está, y así terminamos esta vuelta. Ahora para la cuarta vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora esta cuarta vuelta es la segunda vuelta de repetición de este punto, así es que van a repetir la vuelta número 3 y esta vuelta número 4. Así es que para esta vuelta número 4 lo que vamos a hacer es, miren, tenemos el punto V aquí en el centro, vamos a hacer un punto alto en realce por frente. Adentro del espacio de la cadena vamos a hacer un abanico, 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Y en este segundo punto alto del punto V hacemos un punto alto en realce por frente. Ahí está. Otra vez más tenemos el siguiente abanico. En el centro tenemos el punto V. Vamos a hacer un punto alto en realce por frente. En el espacio de cadena van a hacer un abanico. Y un punto alto en realce por frente. Otra vez más tenemos el tercer abanico. En el centro está el punto V, punto alto en realce por frente, un abanico adentro del espacio de cadena y terminamos haciendo un punto alto en realce por frente. Y ahí está. Así es como ustedes van a continuar para el resto de esta cuarta vuelta. Y así es como se mira. Continúen y nos vemos al final de esta cuarta vuelta para una vez más mostrarles cómo iniciar la siguiente vuelta, que es la vuelta que acabamos de terminar, esta de aquí. Así es que continúen y nos vemos al final de esta cuarta vuelta. Estoy al final de esta cuarta vuelta. Para terminar esta vuelta vamos a irnos aquí en la segunda cadena y vamos a hacer un punto alto. Y así terminamos esta cuarta vuelta. Ahora, como les había dicho, de aquí en adelante estas son las 2 vueltas que van a repetir, la vuelta número 3 y la vuelta número 4. Así es que para la vuelta número 5 me toca hacer la vuelta número 3 de nuevo. Así es que voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. Ahora para la vuelta número 3 recuerden de que es donde hacemos los puntos altos en realce y en el centro hacemos el punto V. Así es que tenemos el primer abanico. En los primeros 2 puntos altos, miren, del abanico que acabamos de terminar de hacer, no en los puntos altos en realce que hicimos, sino que en el abanico, miren ahí está, vamos a hacer 2 puntos altos en realce por frente, 1 y 2. Adentro del espacio de la cadena van a hacer un punto V y vamos a terminar con 2 puntos altos en realce por frente. Otra vez más tenemos el siguiente abanico y en el centro tenemos el abanico que hicimos en la vuelta anterior. En los primeros 2 puntos altos hacemos 2 puntos altos en realce por frente. Adentro del espacio de la cadena hacemos un punto V y terminamos con 2 puntos altos en realce por frente. Otra vez más tenemos el tercer abanico. Miren, tenemos el abanico que hicimos en la vuelta anterior. Estos puntos altos que están a un lado no vamos a hacer nada, solamente nos vamos a concentrar en el abanico que está aquí en el centro. Tenemos 4 puntos altos, así es que en los primeros 2 puntos altos hacemos 2 puntos altos en realce por frente. Adentro del abanico hacemos un punto V
y terminamos con 2 puntos altos en realce por frente. Y ahí está. Esto es todo lo que ustedes van a hacer para el resto de esta vuelta número 5, y así es como se mira por el lado de atrás y así es como se mira por el lado del frente. Miren, ahí está. Ahora así es como ustedes van a continuar para el resto de la mantita hasta tener el largo deseado. Yo voy a hacer aproximadamente unas 60 vueltas, no estoy segura, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, ya hice un total de 62 vueltas de este punto, contando desde aquí la primera vuelta que hicimos de abanicos. Así es que tengo un total de 62 vueltas. Me está midiendo de largo, está midiendo aproximadamente 89 centímetros, que son más o menos 35 pulgadas. Y de ancho ya les había dicho la medida que es 89 centímetros, que son más o menos 35 pulgadas, así que me está midiendo 35 por 35 pulgadas. Si ustedes quieren hacerlo más largo, lo pueden hacer, pueden continuar. Yo así lo voy a dejar. Así es que aquí lo que voy a hacer en esta última vuelta, asegúrense de que la última vuelta que hayan hecho es por el lado revés. Este es el lado revés y este es el lado derecho. Así se miran los abanicos 3D. Miren, ahí está. Así es que asegúrense de estar en la siguiente vuelta, esta que vamos a hacer, la vuelta número 63, al lado derecho, porque lo que vamos a hacer aquí es hacer esta última vuelta para que esta parte nos quede recto, al igual que aquí en la primera vuelta que hicimos de puntos bajos. Así es que aquí terminé mi última vuelta, voy a hacer una cadena, vamos a girar y encima de este primer punto alto aquí voy a hacer un punto bajo. Ahora en cada uno de los puntos altos de cada abanico voy a hacer un punto bajo. No voy a hacer punto bajo adentro del espacio de la cadena, nada más voy a hacer 3 puntos bajos aquí, 3 puntos bajos aquí. Así es que en total para cada abanico van a ser 6 puntos bajos. Es que tengo 1, 2, 3. Me voy a saltar el espacio de cadena y voy a terminar de hacer estos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Ahí está. Ahora para el siguiente lo mismo, voy a hacer 6 puntos bajos y así voy a continuar hasta terminar aquí a este otro lado. Así es que continúen y nos vemos al final de esta vuelta número 63. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos para esta última vuelta número 63 y tengo un total de 145 puntos bajos para la parte de arriba de esta mantita. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer puntos bajos en cada una de las orillas y la parte de abajo. Ahora lo importante aquí es de que tengamos el mismo número de puntos bajos que hicimos en la parte de arriba con la parte de abajo y a los lados también. Así es que aquí miren, para continuar, esta parte aquí va a ser una de las esquinas y tengo este primer espacio. Miren ahí donde están estas 3 cadenas. Aquí voy a meter el gancho así y voy a hacer 3 puntos bajos. En cada una de las esquinas voy a hacer 3 puntos bajos. Ahora todavía tengo un espacio aquí, así es que voy a hacer otro puntos bajos, al modo de tener 4 puntos bajos en este primer espacio. Ahora aquí a este lado tengo un punto alto, las 3 cadenas, punto alto, 3 cadenas. En cada uno de los espacios vamos a hacer 2 puntos bajos. Aquí es muy importante de que no hagamos muchos puntos bajos a la orilla, porque si no va a quedar demasiado cargado con puntos bajos y no se va a ver bien. Así es que creo que con 2 puntos bajos en cada espacio es más que suficiente. Ahora, si ustedes van a hacer esta mantita de cualquier otro tamaño, van a tener más puntos bajos aquí de los que yo les estoy mencionando. También en la parte de arriba, si ustedes hicieron más cadenas al inicio, van a tener más puntos. Así es que no importa, no pasa nada, pueden hacerlo. Lo importante, como les digo, es de que tengamos los mismos números de puntos bajos en cada costado y en la parte de arriba con la parte de abajo. Bueno, así voy a continuar yo haciendo nada más puntos bajos. Así es que continúen. Luego nos vemos aquí en la parte de aquí de abajo para mostrarles cómo vamos a trabajar la parte de abajo y luego el otro costado. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos de esta orilla. Tengo un total de 123 puntos bajos, no incluyendo los 3 puntos bajos que hicimos en la primera esquina. Ahora aquí tengo el primer punto bajo
para la parte de abajo, así es que en esta esquina, miren ahí, voy a hacer 3 puntos bajos en este mismo punto. 2 y 3. Ahora voy a continuar en la parte de abajo haciendo puntos bajos, y lo que voy a hacer es voy a hacer un punto bajo en cada uno de estos puntos de cadena que quedaron cuando hicimos la vuelta de los puntos bajos. Miren, ahí está. Aquí voy a tratar de terminar con un total de 145 puntos bajos, porque es los mismos puntos que hice aquí en la parte de arriba. Así es que vamos a tratar de tener los mismos puntos. Así es que voy a continuar aquí para la parte de abajo haciendo puntos bajos, y luego nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos para la parte de abajo. Tengo un total de 142 puntos bajos aquí. Ahora aquí miren, tengo este último punto de cadena, es una de las esquinas, es la tercera esquina, así es que en esta esquina aquí voy a hacer 3 puntos bajos. Ahí. Aquí voy a meter el gancho ahí para que quede más reforzado esta esquina, y ahí está, 3 puntos bajos. Ahora vamos a hacer estos puntos bajos de este costado, así es que aquí voy a tratar de tener un total de 123 puntos, y lo mismo, si me hace falta 1, 2 o 3 está bien, no pasa nada. Así es que aquí miren, en este primer espacio voy a hacer 2 puntos bajos, en el siguiente también 2 puntos bajos, y así voy a continuar hasta llegar a la parte de arriba. Así es que continúen. Luego nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a hacer la cuarta esquina, y luego vamos a trabajar la parte de arriba. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos en esta orilla. Tengo un total de 123 puntos bajos, no incluyendo los 3 puntos bajos que hicimos aquí en esta esquina. Aquí en este último espacio nada más hice un punto para terminar con 123. Ahora miren, en este punto bajo que tengo aquí, que es el primer punto bajo que hice para la parte de arriba, aquí en este punto voy a hacer 3 puntos bajos porque esta va a ser la cuarta esquina. Así es que vamos a hacer 3 puntos bajos. Así es que aquí miren, para hacer esto nada más voy a hacer un punto bajo en cada uno de estos puntos que tenemos aquí, y voy a terminar con 144 puntos bajos. Así es que vamos a estar bien porque la parte de abajo tengo 142. Aquí como usé un punto de esquina, así es que tengo 144. Así es que continúen y luego vengo y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos para la parte de arriba. Tengo un total de 144 puntos bajos. Ahora, lo que voy a hacer para terminar esta vuelta, voy a irme aquí donde está el primer punto bajo de estos 3 que hicimos aquí, y me voy a unir con un punto deslizado. Y así terminó esta vuelta donde hicimos puntos bajos por todo alrededor. Ahora para la segunda vuelta de esta orilla, lo que vamos a hacer es, miren, terminamos aquí en el primer punto bajo de los 3 que tenemos aquí con un punto deslizado. Ahí terminamos la primera vuelta, así es que para la segunda vuelta voy a hacer un punto deslizado en el punto del centro, que es el que sigue aquí. Y así estoy justamente en el centro de esta primera esquina. Aquí ahora voy a hacer 3 cadenas, y en este espacio aquí voy a hacer un punto alto, una cadena, 2 puntos altos. Ahora en esta misma esquina voy a hacer otro abanico de igual manera. Voy a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Así es como vamos a trabajar cada una de las esquinas cuando lleguemos ahí. Miren, ahí está. Vamos a hacer 2 abanicos de igual manera. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, y de nuevo lo mismo. Ahora para continuar aquí a este lado, vamos a saltarnos 1, 2, 3, y en el cuarto punto bajo, que es este, voy a hacer un abanico de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Todos estos abanicos que vamos a hacer de aquí en adelante van a consistir igual, 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos, y van a estar separados de 3 puntos bajos. 1, 2, 3, y en el cuarto otro abanico. Así voy a continuar hasta llegar
aquí a la segunda esquina. Así es que continúen, nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar la segunda esquina. Terminé de hacer estos abanicos, tengo un total de 31 abanicos. Ahora, esta es la segunda esquina, este es el punto del centro y aquí miren, nada más tengo 2 puntos. Si ustedes tienen 3 o 4, está bien, no pasa nada. Lo importante es de que ustedes hagan lo mismo que hicimos en la primera esquina, aquí en este punto del centro. Aquí vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Aquí está el primer abanico y de nuevo en este mismo punto voy a repetir y hacer otro más. 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Aquí están mis 2 abanicos de esta segunda esquina. Y ahí está. Y aquí les había dicho que tengo 31 abanicos. Ahora vamos a continuar para la parte de abajo aquí haciendo lo mismo. Vamos a saltarnos 1, 2, 3 y en el cuarto punto aquí vamos a hacer los abanicos de igual manera. Y voy a continuar haciendo lo mismo. Me salto 3 y en el cuarto otro abanico. Continúen, nos vemos aquí en esta tercera esquina para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la última conchita para la parte de abajo. Para la parte de abajo tengo un total de 35 conchitas, no incluyendo las conchitas que tengo aquí en la segunda esquina, nada más las del centro. Ahora estoy aquí justamente en la tercera esquina y aquí vamos a ajustar también. Miren, tengo 1, 2, 3, 4 puntos y luego tengo el punto del centro. Voy a saltarme estos 4 y me voy a ir aquí en el punto del centro de esta tercera orilla y voy a hacer mis 2 abanicos en este punto. Miren, fácilmente se puede ajustar aquí esta orilla donde sí nos hace falta puntos, ajustamos, o donde tenemos demasiados puntos, fácilmente también. Aquí me salté 4 y miren, ya les voy a enseñar, no pasa nada, se mira bien. Miren, ahí está, casi ni se nota. Ahora vamos a continuar aquí haciendo lo mismo. Aquí voy a tratar de terminar con 31 abanicos porque aquí a este otro lado tengo 31 abanicos. Así es que lo mismo, me voy a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto punto voy a hacer el abanico. Y así voy a continuar hasta llegar aquí arriba. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy por terminar este lado, hasta aquí tengo un total de 30 abanicos, me hace falta hacer uno más. Esta es la cuarta esquina. Para hacer este último abanico me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto bajo voy a hacer el abanico número 31. Ahora en esta cuarta esquina aquí, en el punto del centro, voy a hacer mis 2 abanicos. Ahí está uno, voy a hacer otro más. Y ahora vamos a continuar aquí para la parte de arriba, haciendo lo mismo. Aquí para la parte de arriba tengo que tener un total de 35 abanicos, ya que para la parte de abajo hice un total de 35 también. Así es que lo mismo, me voy a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto punto hago mi abanico. Así es que continúen y nos vemos aquí cuando terminemos ya de hacer esta segunda vuelta para mostrarles cómo la vamos a terminar. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer estos abanicos para la parte de arriba y tengo un total de 35 abanicos, así es que estamos bien. Para la parte de arriba y para la parte de abajo tengo 35 y 35. Ahora aquí para terminar me voy a ir aquí a un lado en la tercera cadena aquí. Voy a unirme con un punto deslizado. Y así termino esta segunda vuelta. Ahora, para la tercera vuelta voy a hacer un punto deslizado en el segundo punto alto aquí.
y un punto deslizado dentro del espacio de la cadena de este primer abanico. Miren, ahí está. Ahora aquí voy a hacer 3 cadenas y en este mismo espacio voy a hacer un punto alto, cadena, 2 puntos altos. Este es un abanico. Ahora voy a hacer otro abanico y lo voy a hacer en medio de los 2 abanicos que hicimos aquí. Miren ahí. Si es que en medio voy a hacer el segundo abanico. Y ahora adentro de este segundo abanico de los 2 que hicimos aquí, voy a hacer el tercer abanico para esta tercera vuelta. Así es como vamos a trabajar cada una de las esquinas. Vamos a hacer 3 abanicos. 1, 2, 3. Miren, ahí está. Ahora tenemos el primer abanico de este lado y adentro voy a hacer un abanico. Ahora sí voy a continuar haciendo lo mismo hasta llegar aquí a la segunda esquina. Continúen y les voy a mostrar otra vez más cómo trabajar las esquinas de aquí en adelante. Nos vemos entonces. Terminé de hacer estos abanicos de esta orilla. Esta es la segunda esquina y aquí les voy a mostrar lo que ustedes van a hacer en la esquina número 3 y la esquina número 4. Miren, tenemos los 2 abanicos. En el espacio de cadena aquí vamos a hacer un abanico. En medio de los 2 abanicos, aquí miren, aquí está el segundo abanico, aquí en medio de los 2 vamos a hacer un abanico. Y en el segundo abanico de los 2 aquí de la esquina vamos a hacer el tercer abanico. Y así es como ustedes van a trabajar cada una de las esquinas. Miren, ahí está, 3 abanicos. Ahora vamos a continuar haciendo los abanicos encima de cada uno de los abanicos de la vuelta anterior y así van a continuar ustedes haciendo exactamente lo mismo. Así es que continúen, van a hacer exactamente lo mismo en la esquina número 3 y en la esquina número 4. Así es que nos vemos al final de esta tercera vuelta. Terminé de hacer esta tercera vuelta. Este es mi último abanico. Ahora tengo la primera esquina. Para terminar aquí, vamos a irnos aquí en la tercera cadena y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 3. Ahora para la vuelta número 4 tenemos la primera esquina. Lo que voy a hacer en el siguiente punto alto de este primer abanico, voy a hacer un punto deslizado. Adentro del espacio de cadena, punto deslizado. Ahora aquí voy a hacer 3 cadenas, punto alto, cadena, 2 puntos altos. Ahora miren, tenemos el abanico del centro que es el segundo aquí. Vamos a hacer un abanico. Y adentro del tercer abanico también un abanico. Ahora, aquí está la primera esquina y así es como se tiene que ver. Miren, vamos a hacer un abanico en cada uno de los 3 abanicos que hemos hecho en cada esquina. Ahora van a continuar hacia este lado hasta llegar a la segunda esquina, donde nos vamos a ver para mostrarles una vez más cómo trabajar las esquinas, ya que el resto de esta vuelta ustedes lo van a hacer. Bueno, nos vemos entonces. Terminé de hacer estos abanicos a esta orilla. Ahora tengo la segunda esquina. Esto es lo que ustedes van a hacer en la tercera y cuarta esquina. Miren, en el primer abanico de los 3 que tenemos aquí, nada más van a hacer un abanico en cada uno. Aquí está el primero,
Y luego encima del segundo lo mismo, un abanico. Y encima del tercero también lo mismo. Y ahí está. Luego ustedes van a continuar por la parte de abajo y aquí está la segunda esquina. Así es como ustedes van a trabajar la tercera, la cuarta y vamos a terminar ya esta cuarta vuelta. Ok, terminé de hacer esta vuelta número 4. Aquí nada más hice un punto deslizado encima de la tercera cadena, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ahora, si ustedes quieren continuar y hacer más vueltas de igual manera como les acabo de mostrar, lo pueden hacer. Yo así lo voy a dejar porque en realidad la manta está un poco grande, ya no quiero agregar más aquí a mi manta, así es que así la voy a dejar con nada más 3 vueltas de abanicos y la vuelta de puntos bajos que hicimos al inicio. Pues bueno, ahora lo que yo voy a hacer a continuación es opcional. Ustedes pueden dejar su mantita así como está y luego terminar con la última vuelta que les voy a mostrar. Vamos a hacer una pequeña orilla aquí encima de la última vuelta, así es que pueden adelantar el video y ver esa parte. Con esta lana para bebé número 3 en este color blanco y este gancho de 4.5 milímetros o un gancho de 5 milímetros, esto es lo que vamos a hacer. Miren, aquí tenemos la vuelta que hicimos de puntos bajos. Hay partes donde tenemos 3 puntos bajos de separación entre abanico y abanico y hay partes que no, especialmente al final, antes de llegar a cada esquina. Ahí les voy a mostrar lo que vamos a hacer, pero por el momento yo voy a meter el gancho aquí, miren, en medio de estos 3, en el punto del centro que está ahí, voy a meter el gancho, voy a jalar una lazada aquí con el color blanco. Y voy a hacer 3 cadenas. Ahora aquí miren, tenemos esta esquina tiene 2 abanicos y en el mero centro voy a meter el gancho así en el centro y voy a salir en medio de los 2 abanicos ahí voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas y de nuevo meto el gancho en este mismo espacio y hago un punto bajo. Ahí está, miren, vamos a hacer estos piquitos. Ahora miren, vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 y tengo el espacio en medio de estos 2 abanicos. En el punto del centro, que es el punto bajo número 2 aquí, voy a hacer un punto deslizado, 3 cadenas y de nuevo tengo el siguiente abanico en medio, en este mismo punto bajo donde está el abanico. Meto el gancho así, se puede doblar así, miren, para que fácilmente se pueda hacer. Hacemos punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Ahora vamos a hacer 3 cadenas en medio de los siguientes 2 abanicos. Aquí voy a hacer un punto deslizado, 3 cadenas y adentro del mismo punto donde está este siguiente abanico voy a hacer punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas en medio de estos 2 abanicos en el punto del centro de estos 3 que es el segundo, hago un punto deslizado, 3 cadenas y de nuevo lo mismo adentro del mismo punto donde tengo este abanico, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo y así voy a continuar. Miren cómo se mira, miren qué lindo está. Esto es lo que queremos crear. Cuando hagamos la siguiente vuelta, este punto aquí se va a unir con este y va a crear una orilla muy bonita. La he hecho anteriormente y me encanta, nada más que es un poco laboroso, pero con paciencia se va a poder hacer.
Bueno, así voy a continuar haciéndolo exactamente lo mismo que les acabo de mostrar aquí, hasta llegar aquí a esta segunda esquina donde les voy a mostrar lo que tenemos que hacer y luego ustedes van a continuar con el resto. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer este lado. Aquí estoy justamente, miren, este está el último abanico, así es que tengo 3 cadenas y en medio aquí, miren, entre la esquina y este último abanico nada más tengo 2 puntos bajos. Así es que aquí voy a meter el gancho en medio de estos dos y voy a hacer un punto deslizado, 3 cadenas y ahora tengo la esquina donde están 2 abanicos y en el centro de los dos meto el gancho así y voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas y en medio de estos dos aquí tengo los 3 puntos bajos, en el segundo un punto deslizado, 3 cadenas y luego en el siguiente abanico en medio punto bajo, 3 cadenas, punto bajo y ahí está. Así es como ustedes van a trabajar las esquinas. Ahí ustedes van a tener que asegurarse de ajustar. Si tienen 2 o un punto, ahí van a ver ustedes cómo se les mira mejor. Yo así voy a continuar y voy a hacer lo mismo. Miren aquí, casi no se nota la diferencia. Así es que continúen por todo alrededor y terminen de hacer esta primera vuelta. Nos vemos al final. Terminé de hacer esta última vuelta. Miren, así es como me ha quedado. Aquí nada más hice el último punto deslizado. Corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Y así es como me ha quedado esta vuelta. Ahora lo que voy a hacer es voy a hacer la segunda vuelta y lo mismo, voy a jalar una lazada con este mismo color de hilo. Me voy a ir aquí en la primera vuelta de abanicos. Aquí vamos a jalar una lazada. Vamos a hacer 3 cadenas. Y aquí tenemos el primer abanico de los 2 abanicos que hicimos en esta vuelta. En medio, miren, en el centro, aquí donde está el espacio de cadena, donde está el siguiente abanico de la siguiente vuelta, ahí voy a meter el gancho así, voy a hacer punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, y en el centro, miren, está este abanico, aquí, lo que voy a hacer es voy a meter el gancho en las 3 cadenas de la vuelta anterior que acabamos de hacer así y en medio, miren aquí donde está este abanico, meto el gancho así y hago un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas. En este siguiente abanico, miren, de la primera vuelta de abanicos, en medio hago punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas y aquí en medio de los abanicos de la primera vuelta de abanicos, miren ahí, voy a meter el gancho, voy a hacer un punto deslizado, 3 cadenas y ahora tenemos el siguiente espacio de cadena de este abanico aquí abajo. Lo mismo, voy a agarrar aquí, meter el gancho en el espacio de las 3 cadenas de la primera vuelta que hicimos de esta vuelta y voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Aquí vamos a ir agarrando estos piquitos cuando hagamos el siguiente piquito de la siguiente vuelta. Miren, 1, 2, 3 cadenas en medio de los abanicos. Lo mismo, hacemos punto deslizado, esta parte no cambia, 3 cadenas, meto el gancho en el espacio de las 3 cadenas y meto el gancho encima del abanico, hacemos punto bajo, 3 cadenas, punto bajo y así es como se mira, miren, ahí está. Vamos a ir agarrando estas 3 cadenas y hacemos el punto bajo, 3 cadenas, punto bajo en la siguiente vuelta. Así es como ustedes van a continuar para el resto de esta vuelta. Continúen y nos vemos en la siguiente esquina para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí en la segunda esquina. Miren, aquí está el último abanico de este lado. Luego tengo los 2 abanicos del centro. Aquí tengo un punto deslizado. Lo que voy a hacer son 3 cadenas. Ahora en el centro de este primer abanico, aquí, de los 2 que hicimos en la primera vuelta de abanicos, hago un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo,
3 cadenas, y ahora aquí voy a meter el gancho por las 3 cadenas y en medio de estos dos abanicos de la primera vuelta de abanicos, donde está este abanico encima, voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo. Cada una de las esquinas está hecha de igual manera, así es que ustedes van a hacer lo mismo. 3 cadenas, y aquí en el siguiente abanico en medio, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, en medio de los abanicos, punto bajo, perdón, punto deslizado, 3 cadenas, y de nuevo esta parte es lo mismo, metemos el gancho por las 3 cadenas de la primera vuelta que hicimos, luego en el centro, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas y punto deslizado en medio de los abanicos. Y así van a continuar, y así es como se mira la esquina. Ustedes van a hacer exactamente lo mismo. Miren, ahí está. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta segunda vuelta y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta segunda vuelta con este color blanco. Aquí nada más me hundí el inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ahora vamos a repetir exactamente lo mismo para la tercera vuelta, así es que nos vamos a ir aquí en la segunda vuelta de abanicos, que es esta aquí, y vamos a jalar una lazada aquí con el mismo color de hilo y vamos a hacer lo mismo. Así es que aquí, miren, en esta primera esquina me voy a ir aquí justamente a un lado del primer abanico aquí de la primera esquina. Vamos a jalar una lazada aquí, hacemos 3 cadenas y tenemos aquí el primer abanico de la esquina y tenemos las 3 cadenas de la vuelta anterior. Meto el gancho así y por el centro y hacemos un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo en este mismo espacio, 3 cadenas, en medio de los abanicos. En esta esquina tenemos 1, 2, 3 abanicos, así es que en medio aquí voy a hacer un punto deslizado, 3 cadenas, y en medio aquí voy a meter el gancho por las 3 cadenas y en medio de este abanico del centro voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, en medio de los abanicos, miren ahí, voy a hacer punto deslizado, 3 cadenas, tengo el tercer abanico de esta primera esquina, meto el gancho por las 3 cadenas de la vuelta anterior y en el centro de este abanico, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, en medio de este primer abanico de este lado y el último abanico de la esquina, un punto deslizado, 3 cadenas y tengo el siguiente abanico, meto el gancho por las 3 cadenas y en el centro de este abanico vamos a hacer punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Y luego ustedes van a continuar exactamente con lo mismo, 3 cadenas en medio de los abanicos, punto deslizado, 3 cadenas y de nuevo meto el gancho por las 3 cadenas y en el centro del abanico, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Y así es como van a continuar para el resto de esta vuelta número 3. Cada esquina la van a trabajar de igual manera. Miren, en esta vuelta en cada una de las esquinas van a tener 3 piquitos, 1, 2, 3. Y así es como se va a trabajar. Bueno, continúen, les voy a mostrar aquí en la segunda esquina una vez más cómo van a trabajar esta segunda esquina y luego ustedes van a continuar con el resto. Nos vemos entonces. Terminé de hacer este lado, esta es la segunda esquina, tenemos los 3 abanicos de aquí de la esquina, 1, 2, 3. Así es que lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en la primera. Aquí voy a hacer mis 3 cadenas y en el centro aquí del primer abanico de la esquina y el último aquí que acabo de hacer, un punto deslizado, 3 cadenas,
tengo el primer abanico de estos tres, meto el gancho por las 3 cadenas y en el centro voy a hacer punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, en medio de los dos abanicos aquí en el centro, punto deslizado, 3 cadenas, tengo el abanico del centro que es el segundo y tengo estas 3 cadenas, meto el gancho por el centro y por el centro del abanico hacemos punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, en medio del tercer y del segundo abanico aquí de la esquina hacemos punto deslizado, 3 cadenas y en el centro del último abanico meto el gancho por el centro de estas 3 cadenas y por el centro del tercer abanico de esta esquina hacemos punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Y aquí están, mira, así es como se mira. 1, 2, 3. Luego vamos a continuar aquí haciendo lo mismo, 3 cadenas en medio de los dos, punto deslizado, 3 cadenas y metemos el gancho por el centro de las 3 cadenas y en el centro del abanico hacemos punto bajo, 3 cadenas, punto bajo y el resto es lo mismo. Así van a continuar ustedes hasta terminar esta tercera vuelta de cadenas. Bueno, continúen así y nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta tercera vuelta de cadenas. Aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ahora vamos a hacer lo mismo aquí para esta última vuelta de abanicos. Así es que voy a meter el gancho aquí, miren, en este mismo espacio donde terminé de hacer la última vuelta de abanicos. Voy a jalar una lazada aquí. Voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 y aquí en cada una de las esquinas tenemos 3 abanicos. Solamente se los voy a mostrar aquí en esta esquina porque en realidad es exactamente lo mismo para cada una. Así es que van a hacer sus 3 cadenas y en el centro de estas 3 cadenas y en el centro del primer abanico voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, en medio de estos dos abanicos un punto deslizado, 3 cadenas, en medio de este segundo abanico que es el que está en el centro meto el gancho por las 3 cadenas y en el centro del abanico hago punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, en medio de estos dos abanicos un punto deslizado, 3 cadenas, en medio de las cadenas y en medio del último abanico de estos 3 un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Y ahí está, así es como van a ustedes trabajar estos 3 abanicos y luego vamos a continuar aquí a este lado, vamos a hacer 3 cadenas, punto deslizado en medio de los abanicos, 3 cadenas y en medio del abanico de las 3 cadenas punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Y ahí está, así es como vamos a continuar para esta vuelta. Así es que continúen, no se olviden de hacer exactamente lo mismo en cada una de las esquinas y luego nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta última vuelta de cadenas. Aquí nada más hice un punto deslizado donde habíamos iniciado la vuelta. Luego corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y nada más me toca esconder esta hebra. Ya el resto de las hebras que me habían quedado aquí al final de cada vuelta ya las escondí. Así es que ustedes pueden hacer lo mismo. Ya la mantita está terminada y esta es la orilla. Miren qué linda nos ha quedado. Es una orilla muy laborosa, pero al final miren qué preciosa se mira. Y bueno, ustedes también tienen la opción de dejarla así, nada más hacer la última vuelta de cadenas y les va a quedar una orilla muy bonita también. Así es como se mira por el lado de atrás. Miren, ahí está. Así es que es un punto semi reversible. El punto también, miren, así es como se mira por el lado de atrás también. Es un punto muy bonito, semi reversible. Miren, aquí está el lado del frente de la mantita. Bien se notan los diamantes de los abanicos. Y bueno, ahí está la mantita terminada con su orilla.
Ahora les voy a dar las medidas de la manta terminada. Miren, incluyendo la orilla, la manta me está midiendo 96.5 centímetros de largo por 96.5 centímetros de ancho, o serían 38 pulgadas por 38 pulgadas. Y bueno, aquí está la mantita terminada, está un poco grande, pero ustedes fácilmente la pueden ajustar a cualquier medida. Al inicio del video les doy el múltiplo del punto. Si ustedes quieren hacer el punto donde les quede más tupido, pueden usar un gancho más pequeño, les va a quedar una manta preciosa. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos, gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo video. ¡Saludos!